El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después, a veces durante, casi nunca antes. Y si estás esperando que se vaya primero para poder moverte, la espera puede ser muy larga. Gonzalo llevaba 11 meses preparando una presentación que nunca terminaba de estar lista. No era un proyecto pequeño, era una propuesta para un cliente grande, el tipo de oportunidad que no llega seguido, y Gonzalo lo sabía. Lo había investigado bien, conocía el problema que el cliente quería resolver, tenía la solución clara en la cabeza. Pero cada vez que llegaba el momento de enviar, encontraba algo más para ajustar. Una diapositiva que podía quedar mejor, un dato que valía confirmar, una sección que con un poco más de trabajo sería más conveniente. 11 meses. Lo que Gonzalo no se decía a sí mismo, aunque lo sabía en algún lugar, era que el problema no era la presentación. La presentación llevaba meses siendo buena. El problema era que enviarla significaba exponerse a un no. Y un no de ese cliente en ese proyecto se sentía demasiado grande para arriesgarlo. El perfeccionismo era la forma que tomaba el miedo. Y era una forma muy conveniente porque sonaba a cuidado, a profesionalismo, a hacerlo bien. Un martes por la tarde, después de otra sesión de ajustes que no cambiaron nada sustancial, Gonzalo cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla en silencio. No hubo epifanía, no llegó ninguna frase que lo cambiara todo, solo un cansancio muy específico. El cansancio de protegerse de algo que todavía no había ocurrido y que quizás nunca ocurriría. Envió la presentación esa noche, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque decidió que el costo de seguir esperando que se fuera era mayor que el costo de lo que pudiera responder el cliente. El cliente respondió 3 días después con interés, con preguntas, con la posibilidad real de una reunión. Pero eso no es el punto de la historia. El punto es lo que ocurrió entre el momento en que Gonzalo cerró el archivo y el momento en que lo envió. En ese espacio, sin que nadie se lo dijera, entendió algo sobre el miedo que 11 meses de preparación no le habían enseñado. Que esperar a que desaparezca no es una estrategia. Es una forma de quedarse quieto con buenas razones. Nelson Mandela pasó 26 años preso en Robben Island. Y cuando salió y le preguntaron si había sentido miedo durante ese tiempo, su respuesta fue honesta de una manera que pocas personas esperaban. Dijo que claro que había sentido miedo, que sería deshonesto decir lo contrario. Y después dijo algo que se convirtió en una de las frases más citadas de su vida. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo conquista. Conquistar no es eliminar, es moverse a pesar de. Y hay algo en eso que cambia completamente la relación con el miedo. Porque si la valentía requiere la ausencia del miedo, y muy pocas personas en la historia habrían sido valientes, casi ninguna. La valentía es una decisión que se toma en presencia del miedo, no en su ausencia. Hay algo en Josué 1:9 que lleva la misma dirección desde otro ángulo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. Esfuérzate y sé valiente. No dice, espera hasta que el miedo desaparezca y entonces actúa. Dice, actúa. El miedo puede estar presente. Lo que no puede es tener el mando. Esa es la diferencia que separa a la persona que construye de las que esperan condiciones que nunca llegan. No es la ausencia del miedo, es la decisión de moverse mientras está presente. Lo que encontré útil cuando noto que estoy en ese modo Gonzalo, puliendo algo que ya está listo como excusa para no exponerlo, es hacerme una sola pregunta. ¿Estoy mejorando esto o estoy protegiéndome de algo? Esas dos cosas producen el mismo comportamiento desde afuera. Ambas implican seguir trabajando en algo, pero nacen de lugares completamente distintos y llevan a destinos completamente distintos. Mejorar tiene un límite natural. Llegar a un punto donde más trabajo produce rendimientos mínimos y es momento de soltar. Protegerse no tiene límite. Siempre hay algo más que ajustar si lo que buscas es no exponerte. Si tienes algo en el proceso que llevas más tiempo de lo razonable trabajando, hazte esa pregunta hoy, sin necesidad de responderla en voz alta para nadie, solo para ti. Gonzalo envió la presentación con miedo.
No desapareció antes. Estuvo ahí mientras adjuntaba el archivo. Estuvo ahí mientras escribía el asunto del correo. Estuvo ahí mientras presionaba enviar. Y después de que se envió, algo cambió. No porque el cliente respondiera bien, que eso llegó después, sino porque Gonzalo descubrió algo sobre sí mismo que 11 meses de preparación no le habían dado. Que podía moverse con miedo. Que el miedo no era una señal de que no debía hacerlo. Era una señal de que le importaba. Y eso es reinterpretación de lo que el miedo significa. Es una de las cosas más liberadoras que puede ocurrir a alguien. Porque si el miedo antes de algo importante es señal de que importa, entonces tenerlo no es un problema, es confirmación. La pregunta deja de ser, ¿cómo me deshago de este miedo? Y se convierte en, ¿qué me está diciendo sobre lo que vale la pena? El miedo, antes de algo importante, no es una señal de que no debes. Casi siempre es una señal de que sí. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.